Desde la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se lleva a cabo el espacio pedagógico Historia de América. Con ustedes, el equipo número 6, constituido por Dani Mesén, Sandra Duarte, Suemeli Peña, Héctor Reyes, Iner Matute, Henry Martínez, presentando el tema de exposición Insurrecciones Socialistas en México. Buenas tardes, compañeros licenciados, mi nombre es Dani Mesén, somos el grupo número 6 y vamos a hablarles sobre las insurrecciones socialistas en México. Para hablar de las insurrecciones socialistas mexicanas tenemos que definir el término insurrección. Insurrección se trata de una acción desarrollada por una comunidad, colectividad, país, organización, etc., que decide rebelarse contra las autoridades o el orden establecido previamente. ¿Qué quiere decir esto? Se puede asociar directamente con los levantamientos, que son las protestas o las inconformidades que nosotros podemos tener contra un régimen o contra una norma o alguna autoridad. Para hablar directamente de la insurrección mexicana nos vamos a remontar a hace 150 años, donde fue el estallido de lo que se conoce como la primera insurrección mexicana, que se dio en el oriente del estado mexicano, protagonizada principalmente por las comunidades indígenas de aquel entonces, que se rebelaban contra las expresiones rurales del creciente capitalismo mexicano. Continuando con el tema de las insurrecciones socialistas en México, cabe decir también que dentro del periodo de tiempo de los años de 1879 a 1883 en el centro y noroeste de México estallaron una serie de insurrecciones socialistas debido a varias causas. Estas insurrecciones fueron la culminación de un vasto movimiento de resistencia contra los despojos de tierra que sufrieron los campesinos y las comunidades indígenas. En otras palabras, estos movimientos fueron las razones por las cuales dieron a terminar los movimientos que se oponían a las distribuciones de esas tierras que sufrieron los campesinos y los indígenas prácticamente. ¿Cómo comenzó esto? Esto comenzó con la dictadura de Porfirio Díaz, que este fue un militar. Un poco después fue nombrado como presidente en más de 5 ocasiones. La dictadura de Porfirio Díaz inició el 28 de noviembre de 1876 cuando llega al poder. Esto como resultado del fracaso del proyecto liberal de Benito Juárez. Díaz derrotó a Benito Juárez mediante una alianza con los hacendados, dueños de muchas tierras, y las compañías extranjeras de ese entonces. Durante su gobierno, Porfirio Díaz expropió grandes cantidades de tierras campesinas, además de que hubo mucha represión contra los indígenas. Inició un proceso de acumulación primitiva del capital. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, privatizó los medios de producción de tal manera que quedaron en manos de la élite oligárquica, acaparando estos todas las ganancias de la producción, hundiendo más a la población en la miseria. Luego de esto, en la Huasteca, que es una región mexicana que comprende parte de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, inició una gran rebelión protagonizada por los indígenas, que trataban de defender sus recursos, que son la tierra, el agua y principalmente los bosques, apelando primero por vías legales. Luego que esto no se pudo, al ver que no se pudo, pues recuperaron las tierras por la fuerza mediante insurrecciones. También podemos mencionar otro protagonista de la múltiple insurrección, fue el general Miguel Negrete Novoa, que había participado bajo las distintas banderas de la inconformidad. Fue un militar mexicano que había luchado en las guerras civiles durante el siglo XIX, así como en las intervenciones entre Estados Unidos y Francia. Fue ministro de guerra durante la presidencia de Benito Juárez. En 1855 se levantó en armas en Michoacán durante la guerra de Uyutla, con el apoyo de las fuerzas liberales, con el objetivo de derrocar la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Duarte. Siguiendo con la exposición, diremos que en su manifiesto a la nación decía el general Negrete: seguiré siendo revolucionario mientras la república no descanse sobre las bases imperecederas del pueblo y la libertad. Eso quiere decir
que él seguiría intentando una nueva revolución mientras el pueblo no estuviera en unas bases sólidas y duraderas. Allí mismo afirma que haría una última revolución e impondría la voluntad nacional, o sea, la voluntad del pueblo. La primera revolución socialista de América Latina ocurrió en 1869 en el Estado de México y se extiende a Morelos, Veracruz e Hidalgo.